Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos en este 21 de noviembre. Corre el tiempo y poco a poco vamos en esa maratónica tarea de darle fiel cumplimiento al año 2017. Así es que desde ya y de antemano ya ese calorcito, esos vientos se sienten a Navidad y fin de año, y por supuesto esa fraterna unidad de familia es cada vez más evidente. Así es que desde ya bienvenidos a nuestro programa, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Este día, pues como siempre, les damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos están sintonizando a través de Megavisión Go, nuestra aplicación completamente gratis para que usted pueda tener nuestra señal. Si piensa salir, usted búsquenos también en Facebook, ahí la tiene para que puedan llevarlas en su automóvil. Esta mañana me acompañan dos dirigentes del sector empresarial del país, con quienes repasaremos los temas de agenda nacional en una visión tal y como ayer lo hacíamos como el especialista en temas económicos y políticos, don Mauricio Chusí, que hablábamos sobre el cierre del ciclo económico del país, las expectativas que se tenían de cara al próximo y sobre todo también aquellos elementos que están hoy en día tejiéndose en las mesas de negociación entre el gobierno y la oposición para encontrar una salida fiscal a los problemas que se tienen hoy en día. Así es que en primera instancia me acompaña acá el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner, a quien le doy la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. A la orden, muy buenos días y sintiendo mucho pues la pérdida de uno de sus colaboradores. Ojalá que este tema de la seguridad pues el gobierno pueda resolverlo pronto, ¿verdad? Gracias, Javier. En efecto, hemos sido bastante enfáticos también en colocar este caso muy en particular de nuestro compañero Samuel, a la par de otros casos que a diario suceden en este país, ¿verdad? Así es que creo que es importante no pasar por alto la necesidad de examinar el tema de la política de seguridad y sobre todo la efectividad que estos están dando. Así es que en su momento estará con nosotros Luis Cardenal para sumarse también a esta discusión. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que tenemos disponibles para que ustedes participen. Por cierto, este domingo se llevó a cabo bajo otra, digamos, modalidad, lo que sería la inauguración de las noches de compra del sector comercio, ¿no? Bueno, este año, de hecho, estábamos celebrando nuestros 50 años de las noches de compras. Por primera vez en 1967 se llevó a cabo este evento en el que todos los años pretendemos hacer el lanzamiento de las épocas navideñas, el lanzamiento de aquella época que significa mucho para el comercio, donde empiezan todas las compras navideñas, donde empiezan todas las ofertas, las promociones, sobre todo también los horarios extendidos para los comercios, los centros comerciales. Así es que el domingo estuvimos celebrando esos 50 años de la noche de compras y queríamos hacer algo muy especial. De hecho, una de las novedades fue que cambiamos del lugar en donde se hace. Esta vez lo estuvimos haciendo ahí en frente de las plazas de las banderas en CIFCO. Tuvimos más de 4,000 asistentes, fue un evento lindísimo, un evento lleno de premios, de regalos, nuestros patrocinadores. De música, por cierto. De música, tuvimos los Hermanos Flores, tuvimos 2 sets de Hermanos Flores, buenísimo. Adultos, niños, jóvenes de todas las edades estuvieron presentes, bailando, disfrutando, gozando. Sobre todo, y a mí me llena de mucha alegría ver a la gente disfrutando en un espacio seguro. Yo creo que la gente en este país merece paz, merece esa esperanza de que podemos vivir en paz y en seguridad, porque cuando se les brinda el espacio, cuando se sienten tranquilos, de verdad que gozan. Así es que la verdad que estuvimos muy contentos. Estos 50 años no podían perderse de una celebración importante. Yo creo que junto a 4,000 personas ese día lo hicimos como se merecía, ¿no? A ver, ¿cuál es la expectativa que tiene el sector comercio de cara a esta temporada? Bueno, de hecho, te cuento, Ernesto, que para finalizar este año hicimos un sondeo en la Cámara de Comercio, en donde contestaron cerca de 10% de nuestra membresía, y nos comentaban que sí, muchos de ellos están teniendo dificultades este año. De hecho, el 42% de los que nos contestaron creen que este año ha sido peor que el año anterior, pero solo el
el 20% creen que han tenido un mejor año. Entonces, yo creo que es preocupante ver de que venimos de un año mediocre, de un año con muchas complicaciones, un año donde la informalidad ha afectado mucho, la seguridad ha afectado mucho, los problemas fiscales, el default ha afectado mucho. Y yo creo que el salvadoreño no pierde la esperanza. De hecho, el 49% de ellos creen que, bueno, va a cerrar el año bastante mediocre y solo el 28% de los sondeados creen que van a tener un mejor año. Hay que entender y poner en perspectiva lo que significa. ¿Hay una media allí? ¿Hay una media o hay una distancia entre ese optimismo y el pesimismo de los empresarios? Yo creo que lo que quiero señalar, Ernesto, es que no deja de haber optimismo en el sector, no deja de haber aquella esperanza de que el fin de año va a ser importante. Hay que recordar, Ernesto, de que para muchos el fin de año es donde terminan de consolidar sus buenos resultados. El fin de año es donde terminan de hacer su año. Muchos al final creen que el mal desempeño que han tenido durante el año les puede afectar a fin de año. Claro. Pero principalmente muchos negocios viven solo para esta temporada. Entonces, si venimos de un año mediocre y al final del año se complica el comercio, pues habrá muchas pequeñas empresas que van a tener un mal año y del cual muchísimas familias salvadoreñas dependen. Entonces, digamos que el objetivo del sondeo era medir cuál era esa esperanza que está teniendo el sector. ¿Y este fue a nivel local, a nivel metropolitano, o teníamos una, llamémosle como una especie de muestra segregada a nivel nacional que le permitiera de alguna manera tener una mejor especie de respuesta a todas esas inquietudes o factores que de alguna manera nos son extraños a la hora de examinar cualquier tipo de comportamiento de esto, que el país pasa no por momentos tan, digamos, bondadosos, si lo queremos ver así, Javier? Mira, este fue un sondeo nacional. De hecho, tuvimos cerca más de 220 respuestas de las casi 2.400 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria. El 45% de ellas que contestaron son empresas de servicio, el 39% empresas de comercio y el 16% empresas de industria. Como entenderás, para la época navideña, principalmente el comercio y los servicios son los que se mueven, ¿verdad? Servicios de entretenimiento y cualquier otro servicio. Y solo el 17% de las que contestaron son grandes empresas, o sea, el 83% son micros, pequeñas y medianas empresas, que son las que usualmente se benefician del fin de año, son usualmente las que viven y dependen de un excelente cierre de año. Entonces, la intención de hacer el sondeo era para entender bien cómo estaba la esperanza y la expectativa del comercio, del sector en general y de las empresas hacia este fin de año, especialmente viniendo de un año tan complicado en donde no creemos que va a haber un crecimiento mayor a lo que se había ya proyectado. Crecer apenas el 2%, Ernesto, no es suficiente. Deberíamos de estar aspirando a hacer cosas diferentes para crecer el 5, el 6%. Entonces, decir de que venimos de un año de apenas el 2%, con dificultades de seguridad, con todas estas problemas que hemos tenido, ha sido siempre un problema. Entonces, creemos que el cierre de año va a ser un poquito más de lo mismo. Ahora, sí quiero darte un dato. Muchas veces se habla de que la inversión se ha ido del país. Yo creo que la inversión de extranjera es la que no ha venido, pero el salvadoreño de alguna manera sigue creyendo en El Salvador y creen, y hemos censado o en el sondeo que el 34% de las empresas que ya han estado invirtiendo en el país van a seguir invirtiendo igual o más. Perdón, el 60% igual o más. Yo creo que esta es una señal, pensando de micros, pequeñas y medianas empresas, en que el salvadoreño que esté instalado sigue velando, sigue pensando en invertir en el país. Lo que pasa es que tenemos que hacer más para que venga más inversión. Si solo el 60% del sector quiere seguir invirtiendo, hay un problema, porque el 40% está desesperado, está desmotivado. Tiene otra, digamos, lectura de cómo tratar este fenómeno coyuntural de país
que seguramente pues tiene sus vertientes que ya las vamos a analizar. Ya está con nosotros el presidente de la ANEP, Luis Cardenal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, aprovechamos esta introducción de programa para también, digamos, más allá de la algarabía y la felicidad que debe embargarnos y nos embarga, como es esta temporada, para el sector productivo es la oportunidad también de fortalecer, digamos, como su base económica y sobre todo su expectativa como tal, el presidente de la ANEP. Sí, como bien señalaba Javier, el fin de año es para muchísimas empresas la época del año en donde revierten una tendencia de quizás en algunos casos de números rojos a números negros, en otras de supervivencia a las utilidades del año. Y creemos que por eso es importante el que hagamos el mejor esfuerzo para que el año tenga una recuperación comercial y económica lo suficiente que motive a los empresarios a continuar invirtiendo y a continuar trabajando en el país. Bien señalaba Javier de que cuando se habla acerca de la inversión y se critica que los salvadoreños se van a invertir a otro lado, no es tan así como los números reflejan, sino que la mayor parte de los que estamos aquí tenemos que continuar invirtiendo aquí para poder mantener abiertos nuestros negocios. Si no invertimos, pues tendríamos que cerrar. El problema es que la inversión que estamos haciendo depende de qué tan bien nos vaya y qué tanto crecimiento tenga el mercado. Y la otra inversión adicional, que es la que dinamiza el crecimiento, es la que viene del exterior, y del exterior no están viniendo porque no encuentran las señales o las condiciones adecuadas que encuentran en otras latitudes para venir a invertir. Y ese es un problema de lo que tratamos en el ENADE para tratar de buscar la manera en la cual esto se corrige. Por cierto, ayer tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de la ANEP en el programa de Ernesto López Radio, mi programa, y hablar un poco sobre esa expectativa de crecimiento y de comportamiento que ha tenido la economía en el país. Tomábamos como punto de referencia este evento importante que realiza el sector productivo, que es el Encuentro Nacional de Desarrollo, ¿sí, verdad? No, empresarial. Encuentro Nacional de la Empresa Privada. De la empresa privada. Y de alguna manera veíamos como la expresión, digamos, significativa del aporte que tiene el sector para decirle al gobierno, mire, sobre esta base es importante caminar este año, ¿cierto? Y correcto. Bajo esa óptica, obviamente, lo hablábamos extra el día de ayer, veíamos una descripción de país en dos sentidos, la que planteaba en su discurso usted como presidente, y la que el presidente de la República, que también es valedero y digno de reconocer que asistió, llegó con otro discurso. Bueno, quizás lo primero que yo quisiera hacer es agradecerle al señor presidente de la República el que haya asistido y que haya escuchado nuestro mensaje, que si bien podría ser considerado por algunos como un mensaje duro, pero dura es nuestra realidad nacional. Y de la misma manera él tuvo la oportunidad de responder a lo que nosotros decíamos. Ahora, es precisamente esto que se da con los discursos o los mensajes, es precisamente el problema del país, que aquí pareciera que existen dos realidades diferentes. Una, que es la que ve el gobierno, en donde todo es color de rosa, vamos bien, los problemas se están solucionando, esperémonos 5 años para resolver la seguridad, estamos creciendo al 2%, vienen inversiones multimillonarias, aquí no hay problema de empleo, aquí no hay problema de inseguridad o de extorsiones porque van reduciéndose, etcétera, etcétera. Y otra realidad muy diferente, que es la que vivimos los salvadoreños todos los días, que nos levantamos a trabajar y que no estamos en un puesto de gobierno y que los salvadoreños tienen que irse a trabajar en el transporte público, en los buses, y ahí los asaltan, y cuando entran a sus colonias los rentean, y los que llegan a distribuir productos tienen que pagar el peaje para poder entrar a vender sus productos, y las ventas no suben, y los estudiantes buscan trabajo cuando salen de la escuela o de la universidad y no encuentran. Esa es la realidad que viven los salvadoreños. Esa es la realidad que nosotros presentamos. Y hicimos un diagnóstico porque lo señalamos hasta con ese mismo ejemplo en el ENADE. Dijimos, mire, cuando uno está enfermo, mal hace
si uno pretende que estando enfermo le digan que está bien. Uno tiene que diagnosticar la enfermedad para poder encontrar el tratamiento adecuado que cure la enfermedad. Y obviamente, si no hay trabajo, si tenemos inseguridad, si estamos creciendo a la cola de todos los países de Centroamérica y de la región, si los inversionistas no vienen, pues significa que tenemos un problema. Y ese problema hay que resolverlo. Ahora, nosotros no nos concentramos ni nos quedamos nada más en hacer la crítica. Y ese es precisamente uno de los propósitos del ENADE. Nosotros hacemos el diagnóstico, que puede ser crítico de una realidad que nos toca vivir a todos, y hacemos propuestas. Y les decimos, miren, de acuerdo a este diagnóstico, el problema que tenemos es este. Y estas son las soluciones que proponemos. Y eso es lo que se encontraba dentro de la propuesta del ENADE. Ahora, nuevamente, el gobierno, mientras no quiera aceptar o mientras no quiera ver por razones políticas, electorales o ideológicas o lo que nosotros, lo que sea, no quiera ver esa realidad que nos toca vivir a todos los salvadoreños, entonces difícilmente se le encontrará la cura al problema. Ok, pero la empresa privada, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que no ve bien dentro de esa, digamos, manejo de gobierno que se tiene hoy en día? ¿No, digamos, atienden sus peticiones? ¿O es que realmente se hablan diferentes discursos como lo estamos planteando, presidente? Quizás, si podemos reducirlo en una frase, diríamos políticas públicas equivocadas, un modelo o una visión de país que no corresponde con la necesidad que tienen los salvadoreños de resolverle sus problemas. O sea, hablamos... Y voy a ocupar un ejemplo sensible que muchas veces trae muchas críticas porque se malinterpreta por aquellos que no quieren entender lo que uno está diciendo o porque yo no lo sé explicar bien, no sé. Pero, digamos, hablamos de la importancia que tiene para nosotros el resolver los problemas más sentidos de las clases más pobres y vulnerables. O sea, una de las metas principales que debemos de tener en el aspecto social es reducir los índices de pobreza y especialmente la pobreza extrema. Este gobierno ha gastado cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones de dólares, en programas que ellos llaman programas sociales. Entonces decimos nosotros, bueno, si los programas funcionan, los resultados deberían de estar ahí. ¿Cómo se mide si un programa o una política pública funciona? En base a los resultados. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y en ese sentido, uno dice, bueno, si son programas para combatir la pobreza, ¿ha reducido la pobreza? Y lo que vemos en los estudios recientes que ha hecho FUSADES y otras instituciones es que en los últimos 10 años la pobreza se ha mantenido, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado. Y esto significa que los programas sociales no están impactando la pobreza, porque después de la guerra la pobreza estaba creo que 69% y vino bajando hasta 38, 36%. Hoy sigue siendo igual. Entonces, en 10 años hemos perdido el tiempo y hemos perdido el dinero porque lo que se ha gastado, cuando no ha sido inversión, lo que se ha gastado no ha servido para resolver el problema que afecta a tanta gente. Entonces, a ver, hay luchas reivindicativas, ya entrando un poco en esos pormenores, hay luchas reivindicativas del sector laboral que obviamente merecen ser analizadas. El gobierno paga 1.2 millones de dólares por transporte a empleados públicos. Es interesante examinar este tipo de gastos, este tipo de, digamos, de atenciones en un contexto fiscal de país apremiante, ¿no? Y más aún cuando, ¿qué se pueden hacer con 1.2 millones en una escuela? Se pueden hacer muchos. Y a la hora que uno ve gastos, uno ve una gran cantidad de inversiones más prioritarias e importantes que deberían de ser utilizadas en eso. En el gasto social, de lo que hablamos, las necesidades del gasto. Atender el tema del gasto social implica estar de alguna manera queriendo aliviar el tema de la pobreza, dedicarlo a educación, salud, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo, Ernesto, que estuvimos discutiendo hace un par de días. Bueno, se da subsidio al gas, a la electricidad, a los subsidios. Se gastaron, no sé, varios miles de millones de dólares en subsidios en los últimos 8 o 10 años. Con ese dinero
se hubieran podido construir 2 hidroeléctricas, y quién sabe cuántas geotérmicas, y tendríamos garantizada la producción energética a un precio muchísimo más barato del que tenemos. Se gastó ese dinero y es como el ejemplo que daba Mao Zedong. Decía, bueno, no conviene estarle regalando a la gente el pescado, porque el día que uno no le puede regalar, la persona no puede comer. Hay que regalárselo para mientras aprende a pescar, pero hay que enseñarle a pescar para que esta persona sea autosuficiente y tenga su dignidad en el trabajo. En este caso particular, lo que estábamos hablando es de que hubiera sido más inteligente, hubiera sido más visionario el que se hubiera invertido todos esos recursos en generar energía que sea más accesible, más barata y que pueda llegar a todas las comunidades del país. Pero ese tipo de visión o ese tipo de decisiones muchas veces no se toman porque siempre se está pensando en las próximas elecciones y no se está pensando en las próximas generaciones. Y este es un grave problema de visión política que creo que tiene que cambiar. Javier, son realidades que no se pueden ocultar, mucho menos callar, ¿verdad? En un evento tan importante como fue el ENADE, solo para ir cerrando un poco este ciclo digamos, introductorio a los temas que tenemos postulados para este día. Yo creo que lo que vivimos ese día en ENADE es precisamente lo que no nos permite sacar adelante los problemas del país, porque nosotros vemos una realidad, nosotros sufrimos una realidad. 2 fotografías, y ellos ven diferente a la otra. Y ellos ven algo totalmente diferente. Entonces, si ellos lo ven totalmente diferente, lo que están prácticamente anunciando es que no tienen la voluntad de querer colaborar en darle seguimiento a las propuestas que la empresa privada está haciendo. Necesaria para poder ponerse de acuerdo. Sí, pero el problema es que si ellos parten de un extremo en donde para ellos todo está bien, difícilmente van a aceptar sugerencias o propuestas para mejorar las cosas. Ese es el problema, porque tenemos un distanciamiento de la realidad. No vemos que haya un acercamiento en entender y que veamos la realidad desde que, digamos, pongámoslo de otra perspectiva, que suframos la misma realidad, porque ellos claramente no la están sufriendo. Entonces, si no la están sufriendo, todo lo que nosotros decimos no le van a encontrar la importancia necesaria para hacer los cambios o para admitir las propuestas que estamos haciendo. Y solo con el ejemplo que tú pones, si este año en el presupuesto han recortado 11.8 millones de dólares a educación y solo ahí vemos que hay 1.2 millones de dólares en transporte que están mal ocupando, yo estoy seguro que podemos encontrar por lo menos 10 ejemplos de esos y asegurarnos que no hay un recorte en educación. Yo no me atrevería, yo lo puse de ejemplo en cuanto a ver el tema de prioridades, ¿no? Correcto. Y tampoco poner en discusión todos aquellos aspectos que tienen que ver con una lucha reivindicativa de trabajadores que muy merecido a lo mejor los tiene. El punto es la prioridad y lo urgente en una coyuntura de país. A eso me refiero. Pero precisamente, Ernesto, ¿qué es más importante? La educación no es importante. Claro, por supuesto. La educación es donde estamos educando el futuro de las generaciones. Estás apostando a algo diferente. Si no le apostamos si no le apostamos en nuestro país a educación, a la salud, a solucionar el problema de seguridad, ¿qué esperamos del futuro? ¿Qué esperamos de El Salvador? Tenemos que asegurarnos que esta esté a la más alta prioridad. Son visiones diferentes, diríamos. Bueno, a propósito también, Ernesto, una cosa. Si nosotros fuéramos un país rico, donde nos sobra el dinero, o sea, ninguno de estos programas serían criticados. Pero tú señalaste la palabra clave. ¿Cuáles son las prioridades? Si uno tiene dinero limitado, entonces uno tiene que invertir en aquellas cosas que son prioritarias, que son las que nos van a dar los resultados para ser más productivos, para generar más riqueza, para generar más recursos, para que los salvadoreños, mientras tanto, vayan teniendo una mejor calidad de vida y entonces después, en el futuro, podamos tener dinero para darle a la gente o para invertir en programas que le ayuden a la gente a tener una mejor calidad de vida. Pero si no tenemos recursos ni para educación ni para salud, como señala Javier, entonces creemos que es equivocado gastar lo poco o lo que no tenemos en programas que no van a rendir ningún impacto en mejorar la calidad de vida de todo el país. Y si el gobierno ve que todo está bien, entonces claramente no está teniendo una prioridad en estos sectores que ellos ven como estratégico para sacar adelante a nuestro país. En este evento de ENADE fue
digamos, como evidente encontrarnos con dos fotografías, la del sector privado y la del gobierno, muy distantes, bueno, ¿no? tú las viste las Ahora, dos. ¿Cuál crees tú que es la real? Bueno, creo que hay de medias a medias, ¿no? O sea, siento que ayer lo conversaba precisamente y lo planteé al inicio del programa, tomando como un poco de referencia algunos elementos que esbozó el economista o el especialista en temas de país, Mauricio Chusí, conmigo en este mismo programa, es que hay que reconocer que el país no ha tenido, decía, el crecimiento esperado, pero tampoco es un país que ha retrocedido en esa parte. Eso es un punto bien importante. El paciente está grave y no se ha muerto. Sí, está bien, gracias a Dios no se ha muerto. Mientras no estemos muertos hay esperanza. Claro. Pero el paciente lleva 8 años postrado y no se ha curado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Celebrar de que está en coma o que está ahí postrado o ponernos a orar para que se... Bueno, orar siempre es importante. Para orar para que se levante. No, orar siempre es importante, pero quizás el ejemplo ahí sería, miren, si lo que hemos hecho hasta ahorita no ha resuelto el problema, no sigamos haciendo lo mismo, porque ya decía Einstein, si uno hace lo mismo, no puede esperar resultados diferentes. Entonces, si esto nos tiene en esta situación y esta situación no es satisfactoria, no es suficiente, no ha resuelto, entonces hagamos algo diferente. Y no lo decimos exclusivamente nosotros porque a nosotros nos sale de la cabeza. 9 de cada 10 salvadoreños dicen que es necesario cambiar el rumbo. Y el gobierno se debe a la voluntad popular, a la voluntad de la gente, que eso es lo que siente la gente. Entonces, entre las dos fotos, 9 de cada 10 salvadoreños dicen, miren, esto no está funcionando como debería. Entonces hagamos algo diferente y es lo que nosotros le estamos proponiendo. Ok, me voy a hacer una pausa. Seguimos, si quieren, bajo esa lógica de análisis, todavía concluir sobre, digamos, una evaluación y los resultados que le deja el ENADE como punto de partida de lo que viene por delante. Me voy a una pausa y regresamos. Bueno, voy a aprovechar también, recordarles a ustedes que ahora al comprar un menú campestre puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. Continuamos hablando con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, y también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner. A ver, solo cerrando un poco el ciclo de, digamos, del ENADE, que se llevó a cabo la semana pasada. A propósito, fue curioso también, muchos asistentes vieron con asombro la presencia del precandidato de Arena, Javier Simán, en la mesa de honor y no a Carlos Callejas, que ahí estaba también. Pregunto, ¿Arena apoya la candidatura de Javier Simán? Arena. Sí, perdón, ANEP. Quiero explicar eso. Nosotros no nos metemos en política partidaria. Nosotros no, como institución, no apoyamos, ni desapoyamos, ni criticamos a ninguno de los candidatos que están participando ahí. Pero Javier Simán fue electo por un año como miembro del comité ejecutivo. Ese año no se ha vencido. O sea, no lo puede sustituir nadie porque no ha habido elección. Y además él era parte de la comisión de ENADE, que es la que organiza el ENADE. Entonces él trabajó en el ENADE y por lo tanto tenía derecho de estar sentado ahí como miembro del comité ejecutivo de ANEP y como miembro de la comisión de ENADE, no como candidato. No estaba bajo esa lógica. No, bajo esa lógica no. Nosotros, repito... De ser un respaldo de la ANEP a alguien en particular. Insisto, ANEP como institución no se mete en política interna, política partidaria o política electoral. Nos podemos meter en las elecciones porque estamos defendiendo los principios de la democracia, pero no nos metemos a apoyar o a no apoyar o a criticar a ningún candidato. Ahora, tenemos que entender que todas las instituciones están conformadas por individuos y cada individuo a nivel personal tiene derecho a tener sus simpatías o su corazoncito por un candidato o por un partido X, oye. Y nosotros no nos metemos a decirle tampoco a la gente, mira, tenés que votar por este o votar por el otro o votar por este partido o votar por este otro. No es nuestra labor. Nuestra labor es la defensa de los principios de la democracia
de la libertad económica y de hacer las contribuciones que sean necesarias en beneficio del país y de su población. Ok, entonces está aclarado el punto. Quiero aprovechar a abordar este tema que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que ordena instalar guarderías en los centros de trabajo. ¿Cuál es el impacto que esto tiene dentro de, digamos, la estructura de organización empresarial? Entiendo de que hay cierta preocupación en el sector productivo del país. Bueno, explicar, Ernesto, que ya hay muchas empresas que de hecho cumplen con eso de manera voluntaria, así como lo hay para que las mamás también puedan extraer su leche, etcétera. Ya, de hecho, eso es una ley también. Y hay muchas empresas que de manera voluntaria, por sus mismos programas de responsabilidad social internos, ya lo cumplen. El problema que nosotros vemos es que no conocemos y hay que platicar sobre la ley en cuál va a ser la exigencia para empresas más pequeñas cuando se requiere de una normativa. Cuando se apura, normativa la que se requiere para tener un poco más claro cuál es, cómo aplicar es que lo que la sala ha dicho es que se haga una ley. Quien tiene que se regule, quien tiene que hacer la ley es la Asamblea Legislativa. De hecho, ya entiendo que hay un proyecto de ley que se presentó el día de ayer y lo que nos preocupa es cuál va a ser el impacto económico para las empresas más pequeñas que tengan que destinar de su oficina ya muy pequeña con sus pocos empleados un cuarto improductivo solo para eso. Entonces yo creo que es digno de apoyar, de hecho es un tema importante. Queremos apoyar a la familia salvadoreña, todos tienen derecho de tener algún tipo de apoyo. Lo que tenemos que aprender es a regular y lo que hay que entender realmente es regular eso ad hoc al tamaño de cada una de las empresas y que esto no venga a volverse un tema complicado y muy caro para las empresas que otra vez nos vuelva a hacer retroceder en lo competitivo que deben de ser las empresas salvadoreñas. Entonces, sí estamos de acuerdo en que se haga un esfuerzo. Lo que tenemos que entender es cómo se regula esto para que no sea una carga económica más para las empresas salvadoreñas. A ver, habla de un programa de educación inicial, plan preescolar de nutrición, atención médica, pediátrica, en fin. Hay muchos aspectos que ahí contempla esta, digamos, iniciativa, presidente Lanet. Insistimos. Nosotros estamos a favor de darle todo el apoyo, toda la colaboración a nuestros trabajadores y creemos que tenemos que humanizar los espacios de trabajo. Pero dicho lo anterior, tenemos que ser también realistas, ¿verdad? La capacidad que tengan las empresas de poderlo hacer, la necesidad real que exista en una empresa para tener ese tipo de prestación, porque toda prestación cuesta y al tener un costo, pues, o la empresa, si la empresa no puede trasladar ese costo a sus precios finales, lo que va sucediendo es que la empresa se va convirtiendo en una empresa menos rentable. Y hay cosas como, por ejemplo, en un lugar donde trabajan muchas mujeres, llamémoslo una zona franca o una maquila, puede hacer que esa prestación, puede ser que ya exista o puede ser que sea muy valiosa o necesaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la industria de la construcción, donde tal vez no trabaja ninguna mujer, si por ley y obligación tienen que tener una sala cuna, entonces a lo mejor está eso desperdiciándose ahí. Y como bien señala Javier, el problema principal se va a dar en las pequeñas y en las microempresas, que muchas de ellas están en actividades casi de supervivencia y que no tienen para seguir recibiendo impactos de aumentos de impuestos, de contribuciones especiales, de aumento ahora lo que aceptamos con la ley de los fondos de pensiones, un aumento al 1% de las planillas, etcétera, etcétera, como para seguir recargándolas cada vez más con otro tipo de gastos. No es una cosa de voluntad o de no tener conciencia o de no tener el deseo de hacerla, sino si existe o no existe la capacidad para hacerlo. Y señalamos nuevamente que todo este tipo de legislación solo se aplica a las empresas formales. Y las empresas formales solo representan el 28% de la actividad económica nacional. Nuevamente, no se está haciendo nada
para ir buscando cómo se formaliza el sector formal que pudiendo y debiendo pagar y cumplir, no lo está haciendo, y siempre se le van poniendo más cargas o trabas o requisitos a las empresas formales. Y esto genera este otro problema, y es que lanza a la informalidad a empresas que no tienen la capacidad de cumplir con esos requisitos y esas demandas. Bueno, al final, como decía Javier, entiendo que Arena ha pedido cambios de ley para de alguna manera hacer efectivo el cumplimiento de esta sentencia, sobre todo en lo que respecta a la ley de servicio civil y también de la carrera administrativa. Habría que esperar cuáles van a ser de alguna manera las figuras que van a quedar ahí plasmadas para evitar todavía menos ese impacto, porque sí suena un poco, digamos, a interrogantes saber cómo van a ser aquellas empresas pequeñas para poder adaptar este modelo de atención que bien lo merece, digamos, una madre y también su pequeño, ¿no? Claro. El Salvador será de nuevo el país que menos crece en la región centroamericana. Un informe del Fondo Monetario Internacional coloca al país, como siempre, bajo esa línea de rezago en comparación con lo que serían otros países del área como Guatemala, Costa Rica y Honduras, que andarán creciendo, y Nicaragua también alrededor de 3 puntos a diferencia de lo que sería nosotros. Ernesto, eso sí. ¿Es una opinión? ¿Eso es una foto diferente o es una realidad? Es un informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero es basado en qué? Sí. En una realidad. Entonces, ahí está. Por eso cuando nosotros les pintamos esa foto de la realidad que viven los salvadoreños, está basada en esos números, en números oficiales. No nos lo estamos inventando y estamos insistiendo. No lo hacemos por fregar, no lo estamos haciendo porque queremos perjudicar al gobierno. Es, guste o no nos guste, nuestro gobierno, es el gobierno de todos los salvadoreños. Nos interesa que le vaya bien, queremos que le vaya bien. Y precisamente porque queremos que le vaya bien, cuando las cosas no están dando resultados, o cuando las políticas públicas no están resolviendo los problemas más sentidos de los salvadoreños, es que decimos nosotros, señores, hagamos las cosas diferentes, cambiemos el rumbo, hagamos estas son los diagnósticos, estas son las propuestas, tomen las encuestas, tómenlas en cuenta para que entonces los resultados sean un poco diferentes. Pero todo el mundo señala eso, solo el gobierno dice que vamos bien. Y ahí es donde tenemos las diferencias y las discrepancias. A ver, hay un aspecto relevante que toma el gobierno como un estandarte de, digamos, de contraste frente a ese argumento, presidente de la ANEP. Y uno de ellos es el hecho de que en el país, contra toda la, digamos, oposición, se están haciendo o se están llevando a cabo ciertos programas que fomentan el tema de la inversión. Uno de ellos es en el tema de la energía, digamos en el tema de energía, en el campo de la energía. Se habla en el tema de nuevas empresas extranjeras que están viniendo a dar aportes muy significativos y una hoja de ruta nacional que está de alguna manera bajo esa línea de apuestas. Nuevamente, Ernesto, ya nos pusieron la musiquita, pero nuevamente te digo, si yo me puedo poner a detallar todas las cosas buenas o las inversiones que hace una empresa para lograr sobrevivir, la gran pregunta es lo siguiente: ¿eso, a pesar de todo lo que se dice, es suficiente? ¿Esas inversiones nos liberan de estar en el último lugar de atracción de inversiones en el país? Si nadie dice que no hay nada, porque si no, el paciente no estaría incómodo, estaría enfermo, estaría muerto. Y aquí no estaríamos, digamos, sobreviviendo o creciendo al 2%, estaríamos en una recesión. Entonces esas cosas se dan y las aplaudimos, pero esas cosas se dan a pesar de las dificultades que tenemos. Y esas inversiones que vienen no son suficientes para poderle dar empleo, trabajo digno a los salvadoreños. Y la realidad ahí está, pues. Dicen como gran éxito, miren, se han generado, vamos a exagerar y decir, se han creado 10.000 empleos nuevos anuales. Vamos a ver cuántos son empleados públicos, pero supongamos que fueran 10.000 empleos nuevos que se generan en el sector productivo. Salen todos los años de la escuela entre 50 y 60.000 jóvenes, de los cuales
no todos se van a la universidad, creo que solo 10.000 se van a la universidad. ¿Cuántos salen graduados de la universidad? Entonces, si hay 60.000 personas buscando empleo todos los años, o 80.000, dependiendo de los números que se quieran manejar, pero digamos que son 60.000, y solo se generan 10.000 puestos de trabajo, entonces significa que 50.000 se quedan sin oportunidad. Y esos 50.000, ¿qué se hacen? Se van al sector informal, tienen que inmigrar rompiendo a su familia, dejando su patria, a un país donde van a ser ilegales, donde no los quieren, corriendo una gran cantidad de riesgos. O, si son jóvenes, pueden caer presas o víctimas de los grupos delincuenciales. 3 opciones que no son aceptables. Entonces, quedarnos de brazos cruzados diciendo, todo está bien, miren, aplaudamos, vamos por buen camino porque todos los años generamos 10.000 empleos cuando se necesitan 60.000, creo que sería un error, es una irresponsabilidad. A ver, en el tema de logística e infraestructura, inversiones en el aeropuerto Monseñor Romero, se identifican también inversiones dentro del asocio público-privado con empresas como Aeroman. El tema del Citrán, que bien y mal ahí está funcionando. Inversiones en ese corredor logístico Acajutla-Sonsonate y la binacional Chalchuapa sostienen, entre otras inversiones de infraestructura que se tienen a nivel, decía recientemente el secretario técnico, y un poco para poner en balance el equilibrio de esa perspectiva de, digamos, de visión que tiene por un lado el sector privado y la que tiene el gobierno. Javier, te doy la palabra cuando regresemos para que nos ampliemos y sigamos un poco ahondando en esto. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros y a usted también por estar participando a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Las dos cuentas que están disponibles para que usted participe. 4999. Bueno, recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional y servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa abierta las 24 horas del día. Cité una carpeta que tiene que ver con el tema de inversión en infraestructura vial y también logística, sin tomar en consideración otros aspectos que también están dentro de lo que es el plan de un plan, no sé si es quinquenal, que todavía se maneja desde el que se fue presentado en la administración anterior, o es que verdaderamente es parte siempre de esa visión que tiene el gobierno como tal, Javier. Yo te diría, Ernesto, que ya era hora que el gobierno estuviera haciendo ese tipo de inversiones. Hace algunos meses conocimos que el Foro Económico Mundial nos retrocedía en 4 posiciones en el índice de competitividad. Y de hecho quiero citarte, solo en el pilar de infraestructura, que es de donde salen esos proyectos, hemos perdido 8 puestos. O sea, de verdad, yo creo que son inversiones que en todo caso están bien que se estén haciendo, pero lo que hay que pensar es que lo que están haciendo es tratando de ponerse al día de donde venimos. Yo quisiera preguntar qué de eso es visionario, qué de eso realmente nos va a llevar a otro nivel, si lo único que estamos poniendo es al día las inversiones que necesitamos para competir hoy. Y lo que no tenemos es una hoja de ruta de las cosas que tenemos que hacer, no de aquí para cerrar este año, ni para cerrar este quinquenio de este gobierno, sino que lo que necesitamos hacer para los siguientes 10 o 20 años. Esa es la discusión verdadera que queríamos de estar teniendo. Y ahí es donde vemos que estamos totalmente distantes en una visión de lo que realmente deberíamos de estar haciendo o esperando que nuestro país hiciera por los siguientes años o por las siguientes décadas. Entonces, cuando lo que vemos son proyectos que lo único que vienen es a ponerse al día con el índice de competitividad o con llenar ciertos requisitos para ciertas empresas que les urgen inversiones para lograr dar abasto, no es necesariamente una visión de largo plazo. A ver, fíjate que, por cierto, recojo una entrevista que ya hace días diera el secretario general del partido oficial, González, en la que hacía ver de que organizaciones, instituciones como las que ustedes representan, de alguna manera están bajo una estrategia de enfrentar al gobierno, tratando de generar la percepción de que las cosas no funcionan en el país. Yo creo, Ernesto, que por eso es que aquí hemos tratado de citar
estudios y otras cosas de manera técnica para que no se crea que realmente es nuestra opinión la que estamos vertiendo aquí. Lo que estamos siendo es voceros de una realidad con estudios técnicos, con información técnica que viene de los sectores. Yo creo que basta con salir a la calle, preguntarles a los trabajadores, preguntarles a los salvadoreños si se sienten seguros trabajando, si se sienten tranquilos, si no hay acoso de las maras, si sienten que la educación que están recibiendo sus hijos es suficiente, si hay medicinas en los hospitales, si de verdad se sienten a gusto. Yo creo que no se necesita inclusive grandes inversiones para solo salir a la calle y preguntarlo. Entonces, no es una realidad que nos estamos inventando, realmente es una realidad que están viviendo todos, que lo estamos viviendo todos. Si algunos quieren, y yo le doy vuelta, quieren pintar una realidad diferente para hacer ver que el trabajo que están haciendo es impecable, yo diría mejor que ellos sustenten técnicamente lo que están queriendo decir. A ver, presidente de la ANEP, ¿funciona o no funciona? No sé, voy a regresar un poco a esa figura que en algún momento, bajo la presencia de, Dios en gloria lo tenga, de Hatwas Boom, se hablaba mucho del diálogo político, incluyendo con el vicepresidente de la República. ¿Funciona, es productivo o es improductivo esto? El diálogo siempre es bueno. Estamos de acuerdo. Porque es el primer paso para buscar entendimientos, soluciones, compromisos, pactos. Lo que no es bueno es solo quedarse en diálogo, y eso es lo que pareciera ha estado sucediendo. Obviamente, y le reconocemos a este gobierno, ha tenido un estilo diferente y mucho mejor que el gobierno anterior del señor Funes. Porque, digamos, han habido instancias donde se ha dialogado. El problema, y no digo que así sea, pero el problema es si es un diálogo entre sordos, donde uno llega a hablar y el otro llega a hablar, pero ninguno nos escuchamos, ninguno estamos dispuestos con mente abierta a cambiar nuestras posiciones preestablecidas, y entonces al final del diálogo no se produce ningún avance, ningún cambio, ni ningún compromiso que camine o que lleve a resolver los problemas que tenemos. Y eso es precisamente lo que de nuestra parte nos quejamos. Nosotros hemos estado y continuamos dispuestos a estar en todas las instancias de diálogo en donde nos inviten a participar, con la mejor buena voluntad y con apertura mental. Si nos demuestran que hay una mejor manera de hacer las cosas que la que nosotros proponemos, la vamos a apoyar. Pero esperaríamos que si nosotros les demostramos a ellos que la situación es diferente a como ellos la ven, pues ellos estén dispuestos a cambiar. Y eso es lo que no se ha dado. Hemos encontrado, por ejemplo, yo le guardo aprecio sincero y mucho respeto a muchos de los funcionarios con los que nos reunimos, el vicepresidente Ortiz, al señor Roberto Lorenzana, a Hatwas Boom, que en paz descanse. Pues nos decimos las cosas y tenemos, digamos, instancias donde se han tratado temas importantes y han habido propuestas importantes. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, que se acuerde en esta mesa alguna cosa, llega a la Asamblea Legislativa y viene alguna diputada o algún grupo, el secretario del partido, y lo veta o dice que no. Y entonces lo que se ha acordado no procede, no camina. Y entonces va generando algún grado de desconfianza mayor o de cansancio, porque uno dice, bueno, ¿y entonces de qué sirvió todo el tiempo que nosotros invertimos en estar sentados ahí dialogando, en hacer investigaciones, en redactar propuestas, si después estas propuestas no caminan? Último ejemplo, que en ENADE volvimos a tratar de superarlo. Un tema que está afectando a todas las empresas es la engorrosa burocracia y tramitología. Se trabajó con los partidos de oposición que quisieron trabajar, porque el FMLN no quiso asistir. Bueno, se trabajó y se hace una propuesta de facilitación de trámites, una propuesta de ley. Se aprueba la ley, llega a Casa Presidencial y ahí la vetan. Y las razones que dan para vetarlas, que es el señor presidente, son de que no quiere crear más burocracia. Y que todo eso lo va a hacer otra instancia que se llama la OMR.
Entonces nosotros decimos, miren, si hay 100 pasos para hacer, no exageremos, pues si hay 12 pasos para hacer un procedimiento y lo vamos a facilitar y ahora ya no van a ser 12 pasos, sino que van a ser 6, pues todo el personal que estaba haciendo los otros 6 que ya no se van a hacer, pueden ser reasignados a esta instancia que va a supervisar la facilitación de trámites de todos. No se va a generar más burocracia. Pero bueno, como se vetó en este ENADE, lo que hicimos fue hacer una propuesta de ley que fue presentada ahí, que los diputados de oposición la recibieron y que los diputados de Arena le dieron iniciativa de ley y que está siendo discutida en la Asamblea Legislativa. O sea, es un problema. Busquémosle solución. No les gustó la primera que propusimos, vamos a proponerles otra. Y así estamos. Pero el diálogo siempre es bueno como un primer paso. A ver, país reprueba indicador del control de la corrupción, de acuerdo a la informe proporcionado por la Corporación Reto del Milenio. Este es un tema que quiero aprovecharlo, abordar con ustedes, como también cuál es la posición que tiene el sector privado frente a una recomendación dada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que visitó recientemente al país, de derechos humanos, que dijo que sugirió y recomendó que el gobierno eliminara medidas extraordinarias de seguridad. Así es que me gustaría de alguna manera considerar la opinión que tienen ustedes frente a esta, digamos, postura que quieras o no, pues ha creado también ciertas reacciones. Vamos a hablar de esos dos temas cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Farmacia con Ernesto López. Bueno, seguimos examinando un poco desde la perspectiva del sector privado. Aprovecho también a aclarar que he girado invitación en varias oportunidades al nuevo presidente de la ASI para que nos acompañe y también conocer cómo está el sector de industria, pero lamentablemente no podemos coincidir con las agencias, con las agendas. A ver, recientemente el país ha tenido una, digamos, controversia a causa de unas críticas emitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que visitó nuestro país y que expuso que luego de visitar dos días la nación, analizó la realidad de violencia que vive este país. Y él decía de que, en primer lugar, reconoce que después de 25 años de haberse terminado el conflicto armado, El Salvador ha demostrado ser una democracia en funcionamiento, contraste a lo que había dicho, o lo que dijo seguidamente, donde él mismo había sugerido y había instado al presidente de la República a derogar las medidas extraordinarias que fueron implementadas para parar este ciclo de violencia que vive el país. ¿Cuál es la posición del sector privado con relación a esta sugerencia que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas? Yo siempre me molesto un poco que vengan estos funcionarios extranjeros, que vengan 2 días a inspeccionar la realidad nacional desde un hotel, desde un carro blindado, protegido con seguridad, y que después nos vengan a decir medidas que no se ajustan a la realidad que viven los salvadoreños. Yo le diría, mire, vaya hacia La Campanera, vaya hacia Lourdes Colón, vaya hacia Mexicanos, vaya a vivir ahí un rato a ver cómo vive la gente y entonces después de eso haga su diagnóstico. Pero no venga 2 días así como bajado del espacio a querer imponer teorías que no son acordes a la realidad que vivimos. Entonces, con todo respeto a esas personas que vienen a hacer ese tipo de señalamientos, pues yo le diría que fueran más respetuosos con la soberanía y con las decisiones propias que tienen nuestras autoridades para hacerlo. Nosotros entre salvadoreños que vivimos aquí y que vemos las cosas y las sentimos, podemos discrepar, podemos sugerir, podemos hacer, pero alguien que viene de fuera con poco tiempo a hacer propuestas teóricas que no van de acuerdo a nuestra realidad, a mí me parece que no es lo más conveniente. Ayer lo hablábamos en radio, en el mismo sentido va también esta petición de crear una comisión anticorrupción para el país similar a la de Guatemala, presidente. Ya lo hemos tocado, por cierto, en radio ayer.
No sé si Javier también. Yo creo, Ernesto, con ese tema es que primero que todo tenemos que aprender a resolver nuestros problemas por sí solos. Yo creo que aquí hay suficientes analistas, aquí han habido suficientes diagnósticos y han habido suficientes para decir propuestas cómo estamos y por qué estamos, ¿sí? Pero yo creo que en el tema de la seguridad, si lo que tenemos que hacer es reforzar que la Fiscalía haga su trabajo, que el sistema judicial haga su trabajo, que haya suficientes recursos para hacer las investigaciones, para que podamos hacer el trabajo. Yo creo que el trabajo y la tarea pendiente ya la sabemos cuál es. No necesitamos que venga un organismo externo a hacerlo. Si nos quieren ayudar en asesorar, etcétera, bienvenido sea. Y no con esto estamos diciendo que estamos en contra de eso. Más bien lo que estamos diciendo es la tarea de combatir la impunidad, la corrupción es tan importante que lo mejor es tratar de hacerlo nosotros mismos, con los mismos recursos y con las mismas instituciones, sin tener que hacer otro tipo de modificaciones. Si en el futuro vemos que a pesar de los esfuerzos que se hacen internamente, si a pesar de los recursos que se le han destinado adicionalmente, vemos necesario un acompañamiento, pues en su momento se tendrá que tomar esa decisión. Pero lo que nos preocupa es que se dice que es una prioridad, se dice que es urgente resolverlo, pero tampoco se le están destinando recursos adicionales para combatir la impunidad y la corrupción. Entonces, también no estamos siendo congruentes con supuestamente la prioridad que deberían tener las autoridades en combatir esto. Y por otro lado, queriendo hacer lo fácil en decir, no, que venga alguien más y que nos haga la tarea. Entonces, yo creo que ahí es donde, si vamos a hablar de prioridades, también hay que poner los recursos en las prioridades que son. A ver, entrando en ese concurso de participación, el sector privado ha considerado, ayer lo hablamos y tal vez un poco para ampliarlo, presidente de la ANEP, volverse más activo en el tema de la contribución hacia el combate de la corrupción, hacia el combate de la inseguridad, la violencia en el país. Y poníamos un ejemplo que hace años se creó una instancia en la que el sector privado se volvía garante de todas las, digamos, investigaciones alrededor del tema de secuestro, algo similar ahora, sabiendo y reconociendo, como lo decía Javier, que el sector comercio, casi en su mayoría, o todo el sector privado, está extorsionado hoy en día. A ver, ¿ha considerado el sector privado crear alguna instancia similar a esa que nos referimos? En este momento no, pero vale la pena señalar un par de cosas. Uno, el Banco Mundial en el año 2011 dijo de que el costo de la inseguridad o de la falta de seguridad, el costo que tenía para la economía y para el bolsillo de los salvadoreños era cerca de 2.1 billones de dólares. El Banco Central de Reserva hace otro estudio posterior y ya duplica esa cifra y dice que son 4 billones de dólares, casi el presupuesto general de la nación en un año, que eso es lo que cuesta. Segundo, nosotros estamos convencidos, comprometidos en el combate a la corrupción, porque la corrupción es un cáncer que carcome la sociedad y que afecta la vida de todos y que hay que combatirlo. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo las instituciones encargadas de llevar adelante ese trabajo. La vez pasada, y en este programa tuve la oportunidad de aclararlo, fui criticado porque nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo en crear una CICIES, igual a la CICIG de Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque no creemos que sea conveniente en el mediano y en el largo plazo tener una instancia extranjera que venga, como bien dice Javier, a resolvernos los problemas que nos corresponde resolver a nosotros. Y que a mediano y a largo plazo lo inteligente es fortalecer nuestras instituciones, fortalecer la Fiscalía, el Departamento de Investigaciones de la Policía, el sistema judicial, los jueces, la Corte Suprema de Justicia, para que el sistema en su totalidad funcione y entonces no solo se combata la corrupción, la impunidad, sino también la injusticia. Y de esa manera vamos resolviendo o desamarrando el nudo gordiano que nos tiene en esta situación de dificultades en las que vivimos. Entonces, no es oposición a eso, sino cuál es el mecanismo idóneo para poderlo hacer. Porque si dependemos de alguien de afuera, en el momento que esa persona o esa institución de afuera decida irse, en ese momento vamos a estar nosotros como estábamos al comienzo y no vamos a haber hecho nada.
así las cosas, pues estas son las propuestas que nosotros realizamos. El esfuerzo que se hizo en contra de los secuestros se dio bajo circunstancias un poco diferentes a las que vivimos ahora. En primer lugar, la situación económica de las empresas era diferente. En segundo lugar, las empresas, digamos, grandes, multinacionales, hoy, antes eran nacionales. Acordémonos pues que la banca es casi toda extranjera, las embotelladoras, las cementeras, las compañías de seguro, las telefónicas, inclusive la misma aerolínea, han sido vendidas y hoy estas empresas que siguen funcionando en El Salvador ya responden a directrices o a decisiones que se toman fuera del país. Y por lo tanto no podemos contar para programas que ellos puedan considerar programas de índole política, no podemos contar con los recursos o los aportes de estas grandes empresas que son las que tienen más capacidad. Pero por otro lado, tampoco el gobierno está anuente a que hagamos algo similar. Y yo te mencionaba ayer, y aprovechando que está Javier aquí, que ahora él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, de que nosotros empezamos un programa para trabajar el problema de las extorsiones, que era el problema de cifras oscuras y cifras negras más grandes, en donde en la Cámara estábamos preparando oficinas e instancias para que ahí llegaran a hacer las denuncias, ahí llegara a recibirse información que le sirviera a la policía para combatir el delito de la extorsión. Y ya estábamos hasta con las oficinas listas, el personal seleccionado, y de repente esto ya no se llevó a cabo porque no hubo el apoyo oficial. Esto se dio en el gobierno anterior y no hubo, digamos, o no ha habido, no sé, Javier, si ha vuelto a renovarse esa iniciativa, que en su momento empezó a funcionar bastante bien, especialmente en el oriente del país. Sí, yo tal vez abonar a lo que decía Luis, y es que sí, efectivamente la Cámara ha hecho algunos esfuerzos en esa línea, donde queríamos inclusive formalizar una oficina. Claro, tiene que ser de manera secreta, ¿verdad? Porque no es un tema que se puede exponer así de fácil. De hecho, se atendieron algunos casos en específico que por temas confidenciales obviamente no los puedo divulgar. Pero lo que sucedió en el camino, Ernesto, es que también no solo no pudimos oficializar la oficina, pero también un poco la gente fue perdiendo la confianza en que a la hora de reportar sus casos, las autoridades efectivamente estaban resolviendo los problemas. No había un seguimiento adecuado en muchos casos, no hubo solución a los problemas, inclusive a veces se temía de que la persona a la hora de denunciarlo, aunque fuera de manera secreta, ponía en riesgo no solo su vida, sino que también estaba poniendo en riesgo la vida de sus colaboradores. Entonces ha sido un tema bien difícil de controlar, y digamos que ha hecho falta un poco que las autoridades le transmitan la confianza y la tranquilidad a las personas que van a hacer las denuncias para que se haga. Esto es un tema, esto es una cifra oscura que siempre ha sido bien difícil de medir, pero sí te puedo decir, Ernesto, que es de los principales problemas que los empresarios, que todas las empresas salvadoreñas tienen, y que sigue siendo uno de los pesos más grandes económicos, y que al final no se está haciendo nada para combatirlo. Tres aspectos fundamentales cuando regresemos. ¿Cuál es la observancia? ¿Cómo examinan ustedes la negociación fiscal entre gobierno y oposición, teniendo como intermediario organismos internacionales? Ayer lo conversaba con don Mauricio Chusí, me decía algo muy interesante: hay que esperar y ver el acuerdo de consenso a que se llegue. Tarde o temprano se va a tener que hablar de un ajuste, nos guste o no nos guste, como bien lo dijo el presidente Funes, y ahora desde luego todavía se nos queda, porque es un punto que... Es que no es frase original de él. A ustedes le escuché en el ENADE, ¿no? También, y ahora acá también. Así que por eso, y a mí me pegó también. Es pegajosa. Es pegadora. Pero a lo que quiero llegar es que decía, habría que esperar realmente en qué consiste eso. Obvio. ¿Cómo observan, cómo están ustedes observando Nosotros lo vemos con buenos ojos. Ok, hablemos de esto cuando regresemos. El otro aspecto que me parece que es interesante es, y voy a recoger algunas preguntas que están haciendo nuestros televidentes. Se nos va a olvidar para el próximo segmento. Es el tema del TPS, que de alguna manera
el sector privado reconoce que es una pieza fundamental dentro de la estructura, digamos, económica del país y cómo ustedes observan esta realidad. Así es que vámonos a la pausa, regresamos. Gracias a usted también por estarnos enviando sus mensajes. Y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, creo que es importante examinar el tema del TPS, por un lado, y por otro lado, cómo observan ustedes las negociaciones entre la oposición y el gobierno para resolver el problema fiscal. Se tienen de intermediario organismos internacionales que todo apuntan a señalar que lo importante en este país para salir de una vez del problema es hacer ajustes pertinentes, y esto es hablar de nuevos impuestos. Bueno, nosotros lo vemos con buenos ojos. Creemos que esto se ha tardado hasta demasiado en hacerse. Hace, qué sé yo, 8 años nosotros propusimos en el CES, propusimos, el primer tema que propusimos era un pacto fiscal donde se hablara de las 4 patas de la mesa: los ingresos, los egresos, la deuda y los gastos, ¿verdad? Pero no se quiso hacer caso, se decidió nada más ir a ponerle más impuestos a la gente, y ahora tenemos el problema que tenemos. Nunca es tarde para empezarlo a resolver. Creemos que es importante que se haga. Ahora, la participación de los organismos internacionales, aunque deberíamos de resolverlo entre salvadoreños, se da por una razón muy sencilla, y es que son los organismos internacionales los únicos que tienen la capacidad de analizar las cifras reales que maneja el gobierno. Porque uno de los problemas que ha habido en el pasado ha sido de que el gobierno presenta unas cifras y a la hora que se empiezan a escudriñar o a analizar con más profundidad, resulta que hay discrepancias o no están completas o no son reales o le hace falta alguna cosa o le sobra alguna otra, y entonces es difícil pactar sobre cifras que no sean las verdaderas, y por eso es que se llaman a los organismos internacionales. Segundo lugar, también porque se han firmado pactos de responsabilidad fiscal en el pasado que no se han cumplido. Hay una ley de responsabilidad fiscal que o fue mal hecha o sencillamente no hay voluntad de cumplirla, pero el asunto es que el problema continúa sin resolverse. Entonces, por ahí va la cosa. Nosotros en la mejor disposición, si acaso quieren nuestra opinión o en algo podemos aportar, con gusto ahí estaremos presentes para hacerlo. ¿Qué opinión tienen ustedes frente al juicio del supuesto troll center o ciberataque que sufrió la prensa gráfica y que está a la espera en el mes de diciembre ya para dar una sentencia el juez? Bueno, yo creo que es un tema bastante delicado. Nos preocupa el hecho de los delitos por los cuales están siendo acusados esas personas, porque son temas que no solo por la falsedad material y los hechos particulares por los que están siendo acusados, sino que son temas que atentan ante la libre expresión, ¿verdad? De hecho, la Cámara y las gremiales, ANEP y todos hemos estado siempre a favor de que haya una libre expresión. Los medios no pueden ser presionados ni coartados, vulnerados de ninguna manera, y yo creo que esto atentaba claramente contra eso. Así es que ojalá que hoy ya está en manos del sistema para que puedan llegar al fondo de esto y que esto no vaya a quedar, si hay suficientes pruebas, que no vaya a quedar impune y que el sistema al final esté del lado de la libre expresión también. Bueno, nosotros, no solo la libre expresión, sino la libertad de prensa, porque este fue un ataque contra 2 medios de comunicación, en donde se trató de desprestigiar, destruir su imagen, ocupar su logo, etcétera, y son cosas que son delicadas, ¿verdad? Y que atentan precisamente contra la libertad de prensa. Entonces, sí creemos de que estos son delitos cibernéticos que están demostrando hasta cierto punto de que hay que legislar adecuadamente contra ellos, porque ahora a través de las redes sociales y de estas nuevas formas de comunicarse, se ataca la dignidad de las personas, se crean chambres, se dañan empresas, dignidades, buenos nombres, etcétera, y de alguna manera pues tenemos que poner orden en ese ambiente. Así que
esperamos nosotros que se cumpla la justicia, que esta justicia se aplique para que siente un precedente que impida que en el futuro se continúen haciendo este tipo de abusos y desmanes. Yo quería, Ernesto, regresar al tema anterior que platicábamos sobre el tema del diálogo que se está dando. Sí. Tú mencionabas que entonces se platica de que es un momento para nuevos impuestos porque hay que hablar de un ajuste. Más temprano que tarde, decía don Mauricio Chusí ayer, vamos a tener que enfrentar este... Si este problema fuera de impuestos, Ernesto, ya estuviéramos a otro nivel. Si en los últimos 7 o 8 años lo único que han hecho es recaudar más impuestos, hoy están recaudando más del 50% de los impuestos que recaudaban antes. Si esto fuera por impuestos, el país estuviera a otro nivel con otro tipo de inversiones. El problema ha sido en qué han invertido ese dinero, cómo lo han utilizado, qué cosas han cambiado con esos impuestos. Y a lo que hemos llegado es que siguen gastando mucho más de lo que les ingresa, a pesar de los incrementos que han hecho. Yo solo quiero darte un dato, porque hace algunos meses presentamos un estudio que hicieron todas las cámaras de comercio en Centroamérica, y es que si tú evalúas la carga tributaria, al final esa carga tributaria quien lo aporta son la minoría que somos el sector formal de cada país. Pero si tú evalúas la carga impositiva de las empresas que pagan impuestos, la carga impositiva de los países desarrollados, en donde la minoría son los informales, que aquí es al revés, están pagando casi el 40% de carga impositiva. En El Salvador, las empresas formales están pagando casi el 39%. ¿Qué significa? Estamos pagando impuestos como los países desarrollados, pero estamos recibiendo servicios de países de tercer mundo. O sea que tampoco estaban haciendo buen uso de los impuestos. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser diferente. ¿Hacia dónde queremos llevar a El Salvador? ¿Cuáles deben ser las apuestas que como país tenemos que tener? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a eso? Y luego, ¿qué ajustes fiscales se deben de hacer? Pero principalmente del lado del gasto y no del lado de los ingresos, porque los ingresos ya los tienen y lo que tenemos que priorizar es crecimiento, es desarrollo, es inversión, es generación de empleo, y no necesariamente como a los pocos que están pagando los impuestos se les carga más. Si no, vayamos y preguntémosles a los que con mucho sacrificio lo hacen todos los años, si están recibiendo servicios, seguridad, educación, a cambio de las altas tasas impositivas que tenemos en El Salvador. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre este juicio que de alguna manera pone en perspectiva algunos supuestos vacíos del peritaje financiero con el caso del expresidente Mauricio Funes? Bueno, solo terminar la idea, creo que debemos de priorizar el crecimiento antes de estarle cobrando más impuestos a la gente. Por cada punto del PIB que crezcamos, el Estado recibe entre 100 y 120 millones de dólares adicionales sin castigar el bolsillo de los salvadoreños y sin castigar la economía. Bueno, con respecto a eso, hablábamos, Ernesto, hace un ratito del ejemplo de las CICIES y el combate a la corrupción y a la impunidad. Y decíamos que debíamos de fortalecer nuestra institucionalidad y a las instituciones que dan justicia y que defienden el bien público. Este es un ejemplo claro. Miren, yo no soy juez ni fiscal, ni mucho menos, pero hay cosas que son obvias a la vista. El expresidente Funes entró a la presidencia de un modo, endeudado, sin casa propia, con dificultades económicas, etc. Ya desde la campaña habían cuestionamientos de dónde habían surgido o cómo había hecho para pagar un préstamo personal de cerca de 3.4 millones de dólares. Posteriormente, uno ve una ostentación de riqueza que no se explica por los ingresos normales que tiene un presidente, por el salario y los gastos de representación que pueda tener. Entonces, obviamente, ahí hay un enriquecimiento ilícito que se ve, ¿verdad? Sin embargo, el peritaje financiero... El peritaje financiero no de da, la Fiscalía no se lo ¿no? encarga a la Superintendencia del Sistema Financiero. Sí, que no tiene origen ilícito, al menos esa es la última etapa. Y es sumamente preocupante que ese peritaje, ahora, en el momento del juicio, se descubra
que no estaba bien hecho. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién es el responsable de no hacerlo bien? ¿Qué hay detrás de que no se haya hecho bien? ¿Será acaso que se hizo mal a propósito para dejar en la impunidad al presidente Funes? Son preguntas importantes que las autoridades tienen que responder, porque no es posible que se burlen así de la población y que la impunidad siga reinando en nuestro país. El tiempo se me fue. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado este día, conocer un poco la lectura evaluativa que tienen de la economía del país, las relaciones gobierno, sector privado y también las relaciones con el sector Solo una político. cosita, Ernesto, queremos de parte de ANEP dar nuestro más sentido pésame por el asesinato de un periodista compañero de ustedes. Nuestras condolencias a la familia, al canal y a todo el gremio periodístico. Estas cosas no pueden continuar sucediendo y Dios lo tenga en gloria, y nuestros mejores sentimientos pues para la familia y ustedes. Muchísimas gracias. Bien asumido también esa solidaridad con nosotros y el gremio periodístico. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.